el capítulo 19 empieza diciendo: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¡Wow! ¿Quién se entera? Jezabel, la enemiga número 1 de los profetas. ¿Y qué dice? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hay una amenaza. Así me hagan los dioses. Si tú mañana hay una palabra, hay un decreto, hay una declaración. ¿Cuántas veces no se ha declarado esto contra nosotros? Mañana te vas a enterar. Mañana vas a ver. Tú no puedes seguir con vida. No vas a avanzar. Eres un inútil. Eres un tonto. ¿Cuántas cosas se han declarado contra nosotros? Tu vida se acabó. Aquí se terminó. No sé, podría decir muchas y muchas más cosas. Tu ministerio se terminó. Si estás acabado, estás muerto. No hay esperanza para ti. Incluso a lo mejor te lo has dicho tú mismo. Habrás pensado, ya está, se terminó. ¿Qué voy a hacer yo más? Ya está, hasta aquí. Y dice el versículo siguiente: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hasta aquí. Viendo el peligro. Hermanos, yo he escuchado muchas veces predicándose de este texto y muchas veces he escuchado que Elías, después de haber visto todos esos milagros, su miedo, su temor no era razonable. No debía de haber temido, no tenía, o sea, que le entró un bajón. Pero es que yo estaba meditando en esto y estaba pensando, ¿cuál era el peligro? ¿Qué es lo que vio Elías? Elías era un hombre de Dios. Y Elías había visto el poder de Dios de una manera sobrenatural. Pero es que vio un peligro. Yo creo que él tenía criterios. Él era un hombre que analizaba las cosas y él entendía. Su vida no fue injustificada. ¿Cuál era el peligro que él vio? Si retrocedemos un poquito en todo lo que hemos visto, vemos que su vida estuvo a salvo mientras de él dependía la lluvia, ¿no? El agua. Acab no lo quería matar porque aún le interesaba. Pero cuando ya hubo lluvia, Elías ya no servía para nada. Y encima estaba Jezabel. O sea que Elías ya entendió, allí él vio que su vida estaba en peligro porque verdaderamente lo iban a matar. Porque es que ya no servía para nada. Lo que él decía de parte de Dios, a ellos no les interesaba, no les entraba. Y agua ya tenían. Así que si lo pillaban, si lo encontraban, iba a ser un hombre muerto. Él vio que esto iba en serio. Hasta ahora, en la ocasión anterior, él se pudo presentar delante de Acab y Acab, podía haberlo matado en ese mismo momento, pero aún le interesaba. Pero ya una vez que ya había agua, ¿verdad? Cuando ya el mundo ya tiene lo que quiere, cuando ya los de alrededor ya no le interesas, ya está. Ya te dan por perdido. Ya no le interesa, ¿no? Así que él vio eso. Él entendió que su vida sí verdaderamente estaba en peligro. Se levantó para salvar su vida. Pero antes dice, hay esa otra mitad de este versículo que no es por casualidad que está puesto ahí. Dice, vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. En el capítulo anterior, en el capítulo 19, en los versículos del 41 al 46, aparece el criado. No nos hemos parado en eso, pero simplemente quiero dejar una pincelada. ¿Qué es lo que se nos dice de este criado? Elías le manda, ve a ver si el cielo, ¿no? Tenía que mirar a ver si iba a haber lluvia o no. Y este criado no ve nada
no ve nada. Lo manda por segunda vez, este criado no ve nada. Entonces, aquí otra vez se nos habla de él y dice, lo dejó ahí y dejó ahí a su criado. Y no vemos nada, absolutamente nada de que este criado diga, no, yo sigo contigo, yo quiero. Nada. Yo incluso creo que este criado habrá dicho, wow, porque la vida al lado de Elías no era muy fácil. La aventura al lado de Elías era cada día, no se sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Incluso podía pensar, uy, como haga algo malo, este es capaz de orar y cae fuego del cielo y aquí El criado son aquellas personas que no ven. Y a veces, cuando emprendemos el camino, como en el caso de Elías, el camino que emprendió Elías, debemos de dejar a esas personas. Son aquellas personas que no ven, no tienen la visión, no entienden lo que Dios está haciendo. Y son esas personas que en algún momento de nuestra vida las tenemos que dejar, porque el camino que debemos de emprender en la búsqueda de la presencia del Señor, debemos de hacerlo solos. Los criados nos sirven para ayudarnos, para hacernos según qué cosas, pero en este camino ya no dependemos de nadie. Es el camino que debemos de hacer nosotros y llegar a la presencia, al encuentro con el Señor, debemos de estar, es uno con el Señor. Wow. Vamos a seguir. Y dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otra versión dice, no soy yo mejor que mis antepasados. ¿En quién estaba pensando? ¿En quién estaba pensando Elías cuando está diciendo, no soy yo mejor que mis antepasados? Pero también vamos a ver el versículo 8. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde se dirigía Elías? A Horeb, al monte de Dios. ¿Y en quién estaba pensando cuando está hablando de sus antepasados? Vamos a ver Éxodo capítulo 20. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué él iba a este monte? ¿Y qué es lo que él estaba buscando? ¿Qué es lo que él estaba recordando en esos momentos? Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Dios le habla a Moisés. ¿Qué pasó en ese monte? Es el monte donde Dios dio los mandamientos al pueblo. Pero en ese momento, lo que el pueblo vivió, esa experiencia fue tremenda. Truenos, relámpagos, sonido de bocina, el monte humeando. Y el pueblo se pensaba que se iba a morir. Y aquí encontramos a Elías, que también estaba pensando, deseando morirse, ¿no? Y decía, no soy yo mejor que mis padres, no soy yo mejor que ellos. Y quería como dejarlo todo, ¿no? Como muchas veces lo hemos dicho, como muchas veces lo hemos pensado, Señor, es que ya, por favor, ya no puedo más, ya esto es demasiado. Señor, es que yo creo que mejor esto lo voy a dejar. Pero vemos que el Señor no tiene en cuenta esos estados, esas emociones que a veces sentimos, esas tristezas,
ese dolor a veces, sino que el Señor parece como casi que le está empujando, ¿no? Y dice, venga, levántate, come, porque largo camino te resta. Y lo fortalece. Y vemos que una vez más Elías ya estaba acostumbrado a esto de que le aparece la comida, él coge y come y toma nuevas fuerzas, emprende el camino. Y va al monte de Horeb. Así que encontramos el siguiente cuadro que nos presenta ya es el monte. Elías llega al monte y ¿qué es lo que primero ve? Una cueva. Y dice, bueno, voy a pasar la noche aquí, en la cueva. Y entra en la cueva, pero el versículo 9 dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y en esta mañana el Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? Pon tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y mira lo que responde Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. He sentido un vivo celo por Jehová. Wow. Resulta que estaba queriendo morirse y ahora está sintiendo pasión por el Señor. Señor, he venido a buscarte. A veces somos así, ¿verdad? Y bueno, es que sí, somos personas, somos humanos. Hoy estoy, me voy a morir, lo dejo todo. Y ahora, Señor, quiero buscarte, Señor, quiero tu presencia, solo estoy yo aquí. He venido a esconderme aquí a esta cueva y quiero sentir tu presencia, Señor, hoy. Yo no sé cuál es tu cueva. Todos a veces tenemos esa tendencia y veíamos el miércoles que a veces cuando hay heridas que no están sanadas, nos aislamos, nos apartamos. No queremos que nadie sepa más de nosotros. Incluso algunos dicen, borra mi número de teléfono, que no me llamen, que no sepan nada de mí. Me aíslo, busco mi cueva, y estoy ahí, buscando al Señor. Sí, estoy buscando al Señor. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es ese lugar donde estás huyendo y te estás encerrando? Hay muchas cosas que pueden ser esa cueva. Yo en esta mañana estoy pensando en dos cosas que podrían ser. A lo mejor el Señor te va a mostrar otras cosas, pero una de ellas es tu casa, nuestra casa. En algún momento se puede convertir en una cueva. Y vivimos en una cueva, literalmente. Vivimos ahí encerrados en nuestra casa. Ya no voy ni a la iglesia, ya no quiero saber nada. Estoy aquí en casa y me encierro, yo y el Señor. Y a veces nuestra casa, incluso cuando estamos en este estado, se vuelve verdaderamente una cueva. Hay desorden, hay suciedad. Y no estoy hablando espiritualmente, de verdad, sino que el Señor me estaba mostrando nuestra casa muchas veces reflejan el estado en el que estamos. Un calcetín por ahí, ropa sucia sin lavar, cosas desordenadas. La juventud hoy en día vive como en una cueva. Mi ordenador, es mi mundo, mi silla, que nadie me la toque, por favor. Y estoy allí, en mi mundo. Y todo lo demás, que truene y que llueva, que me da igual. Yo estoy ahí y estoy feliz. Y luego encontramos esta juventud que no es capaz de socializar, que no es capaz de salir y hablar y ver y transmitir algo y continuar el legado, ¿no? Que de los padres, de los abuelos. Es porque están en su cueva, en su mundo, no saben nada más. Y el Señor está diciendo, como le dijo a Elías, sal de tu cueva, sal de tu cueva. Pero hay otra cueva que se puede convertir para algunos en una cueva, porque en realidad no es una cueva, por favor. La iglesia no es una cueva, pero algunos la convierten en una cueva, porque vienen a la iglesia
oh, y aquí estoy protegido, aquí el enemigo no me va a hacer nada, aquí estoy bien, me siento bien, sí. Me siento tan bien que incluso me quedo dormido. Y transforman la iglesia en una cueva. Y van de la cueva de mi casa, voy a la cueva de mi iglesia. Y vuelvo a la cueva de mi casa y vuelvo a la cueva. Y nada más. Y viven así. Pero el Señor está diciendo, sal de tu cueva. Sal de esa situación. Ahora me dirás, a ver qué hago. ¿Salgo de mi casa y voy a vivir a la calle? No, no. Transforma tu casa en una casa de oración. Transforma tu casa en un espacio en el que la presencia de Dios pueda descender. Limpia tu casa, ordénala. Pon flores, pon, no sé, lo que te guste. Quita, no sé, yo he vivido muchas mudanzas en mi vida desde que estoy aquí en España. Y en cada mudanza, cada vez que hemos hecho mudanza, he dicho, wow, cuánta basura había en esta casa y no me he dado cuenta. Y cada vez que haces limpieza, dices, wow, otra vez, 2 bolsas de basura. Limpia tu casa. Cuando te pongas a limpiar, te darás cuenta verdaderamente lo sucia que estaba tu casa. Tómalo en los 2 sentidos, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, porque en los 2 ámbitos debemos de hacerlo, porque los 2 están relacionados. No podemos estar limpios espiritualmente, y que nuestra casa en el ámbito natural es que algo no funciona bien. Y tampoco al revés, que nuestra casa esté súper limpia, que seamos perfeccionistas, que seamos súper maniáticos de la limpieza y que por dentro estemos con suciedad. Eso no funciona. Algo debe de haber. Así que en esta mañana proponte, voy a limpiar. Guantes, escoba, recogedor, venga a limpiar. Es hora de hacer limpieza. Y la iglesia, el Señor Jesús entró en el templo en una ocasión y ¿qué dijo? Habéis transformado la casa en una, ¿qué? Cueva de ladrones. La iglesia no puede ser una cueva. La iglesia es un lugar, sí, el Señor quiere que vengamos a la iglesia para sentir el calor de los hermanos, para sentir la presencia, para sentirnos protegidos, para sentirnos en un lugar acogedor, pero no podemos usar la iglesia para huir del peligro, en realidad, entre comillas. No podemos huir, pero para salir y vamos a llegar al punto al que quería llegar, no es como esperabas. Para salir de la cueva, para volver a lo que en un principio el Señor diseñó para nosotros, tiene que pasar algo. Y en los siguientes versículos lo vamos a ver. Le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Versículo 11. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Viento, terremoto, fuego. Elías había oído, y hemos leído Éxodo 20, de cómo se manifestaba el Señor en el monte Horeb. Lo hemos leído en el capítulo 20, ¿verdad? Viento, humo, fuego. Él eso lo que conocía. Era lo que él sabía que era la manifestación de la presencia del Señor. Además, él había visto fuego cayendo del cielo. Fuego otra vez. Y él conocía la presencia de Dios de esa manera. Una presencia que se manifestaba de una forma violenta, de una forma fuerte, ¿verdad? Era lo que él conocía. Era algo que él sabía. Es lo que está pasando muchas veces con nosotros. Hemos
oído, se nos han dicho, el Señor cuando se presenta pasa esto, pasa lo otro, es así, esta es la presencia de Dios. Ahora Dios está aquí, es de esta manera. Y esperamos que Dios se presente siempre así. Y estamos en nuestra cueva esperando que el Señor nos hable. Y dice, wow, es que el Señor no me está hablando, es que no lo veo, el Señor no está en el viento, el Señor no está en el terremoto, el Señor no está en el fuego, el Señor no me habla, el Señor no está conmigo. Y estamos ahí esperando la manifestación del poder de Dios de la manera que nosotros pensamos, de la manera que nosotros hemos escuchado de otros o de la manera que en algún momento nosotros hemos conocido. Pero el Señor le sorprende y dice que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le vuelve a responder lo mismo y el Señor le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿No es como tú esperabas? ¿El Señor no se te presenta como tú pensabas? ¿Y si el Señor te quiere hablar de una manera totalmente diferente, que nunca has conocido, que nunca lo has oído de esa forma? Un silbo apacible. El Señor está en los hermanos en las cosas más, el Señor puede estar en las cosas más insignificantes para nosotros, en las cosas más pequeñas que nos podemos imaginar. El Señor está en los pequeños detalles también. Y a veces el Señor está tan cerca, y al principio de este mes el hermano que vino a compartir la palabra nos habló de eso. El Señor puede estar tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. O nosotros podemos estar tan cerca del Señor y es que no nos damos cuenta. El Señor nos puede hablar, y a lo mejor el Señor lleva tiempo hablándonos, y es que lo tenemos delante de nuestras narices y no lo vemos. Y seguimos esperando que el Señor nos hable. Señor, dinos una palabra. Señor, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y el Señor ya nos ha hablado, el Señor ya nos ha dicho. Me contaba una pastora estos días que algo que, por lo que ellos estaban orando, algo que iba a cambiar totalmente su vida, la de su familia, incluso la de su iglesia, una decisión que tenían que tomar. Y fíjense cómo es el Señor. Mientras ella cambiaba unas plantas que tenía en el balcón, de un cesto a otro, ¿no? Estaba cambiando, lo estaban trasplantando. Ella vio esa plantita pequeña y vio cómo la tenía que trasplantar. Y en ese momento el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Y dices, wow, simplemente, estaba trasplantando una planta y ella entendió, Dios le habló y ella supo que era lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces el Señor no nos habla a través de cosas así tan sencillas? Y nosotros seguimos en nuestra cueva esperando que Dios se manifieste, que venga un ángel del cielo, o que truene, que caiga fuego. Queremos ver cosas así para que sepamos que el Señor ha hablado. El Señor quiere hoy que sepas que Él, sí, claro que sí, Él está en el fuego, Él está en el viento, Él está en el terremoto. Claro que sí, Dios puede hablar de maneras poderosas. Pero el Señor está también en los detalles. El Señor está en aquellas cosas pequeñas. Y lo que Él quiere es que estés abierto a que Él te hable y que estés atento. Hermano, lo más triste es que pase por tu lado, que venga la respuesta, que venga la solución y que tú no te des cuenta y que estés perdiendo el tiempo y que estés aún ahí. Porque ¿qué es el siguiente paso? Una vez que cuando ya descubres, el siguiente paso es, vuelve a tu camino. Hemos leído el versículo, dice, vuelve por tu camino. Hay un camino. Aún hay cosas que tienes que hacer. Aún tienes que hacer cosas grandes para el Señor, porque si leemos los últimos versículos, el Señor le da unas direcciones concretas de lo que Elías aún tenía que hacer. Él le dice, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel,
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aún te queda trabajo por hacer. Decía al principio, el enemigo te ha dicho o te dirá, estás acabado, se ha terminado. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, aún hay trabajo por hacer. Y lo más hermoso es que si vais a leer a continuación los siguientes capítulos, Eliseo no llega a ungir a ninguno de estos dos reyes. Eliseo llega a ungir solamente, Elías llega a ungir solamente a Eliseo, el profeta que le iba a suceder. ¿En quién te estás sembrando? ¿Quién es quien te va a seguir el legado? ¿Quién es quien va a seguir en tu lugar? Aún tienes esa tarea, aún tienes ese deber, aún tienes que preparar a alguien, porque hermanos, todos un día nos iremos. Y Mataró lo vamos a conquistar y Mataró va a conocer al Señor, pero yo estoy segura que no solo a través de los que estamos aquí, porque nosotros no vamos a poder llegar a todos. Pero los que vienen después de nosotros van a continuar y van a poder alcanzar a los demás. Así que en esta mañana, sal de la cueva,